Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Es para nosotros los locos del podcast un gusto estar nuevamente por aquí con ustedes. El día de hoy mis dos buenos amigos, Santiago y Toño, me acompañan. ¿Qué tal, Santiago? ¿Por dónde andas? Hola, hola, yo sigo en Cali. Hoy estoy en la sala. Antes estaba en la habitación, o sea, me he movido bastante en esta pandemia últimamente, pero sigo en Cali, Colombia, disfrutando mucho de los libros, de los gatos, de los amigos y del trabajo a distancia, ¿no? En cambio, a Mexicali lo veo por ahí distinto hoy, ¿no? Antonio está desde Mexicali, el look nuevo le sienta, Antonio. Así A es. ver. Pues bienvenidos, un placer. Aquí la canícula nos hace los mandados, estamos a 45 grados. Ya nuestro invitado ya conoce las bondades del clima mexicalense. Y pues nada, un placer contar con alguien de editorial y además escritor y con tanta afinidad con las bibliotecas. Nos faltaba cubrir ese punto en nuestro podcast y un placer que esté con nosotros el maestro Paco Ignacio Taibo II. Un abrazo, maestro. Hasta la Ciudad de México. Pues es un gusto, Bienvenido, ¿no? Paco, un gustazo. Y bueno, presentar también por allí, Paco, que escritor, político, formador de meetings, seguidor de la Cuarta T, filósofo y muchas otras cosas más. Paco, bienvenido, un gustazo tenerte por aquí y agradecerte por el tiempo. Al revés, el tiempo es de todos. Vámonos. Pues bienvenido. Empecemos entonces. Vemos que ahí con el cigarrillo tranquilamente. ¿Qué tal ha sido de complicado el Fondo de Cultura Económica? ¿Te ha quitado el sueño? ¿Te ha generado estrés? ¿Cómo ha sido la vida ahí al frente del Fondo de Cultura Económica? Yo creo que hay dos momentos. El momento del arranque, los primeros 15, 14 meses, y luego la extraña situación de la pandemia. Y no, bueno, primero cambió mi vida en un sentido. Yo era pájaro nocturno y el trabajar en el fondo en la primera etapa pues, implicaba una presencia física en oficinas y unos horarios muy flexibles, porque lo que logré fue no dirigir el fondo desde las oficinas centrales en la Ciudad de México, sino desde la calle. Y entonces durante, ¿qué serán? 12, 13 meses recorrí país hasta decir basta. Estuve en comunidades perdidas en Baja California. Subí hasta la zona de Tamaulipas, donde nunca había habido una librería. Y recorrí. Estuve en escuelas normales de educación para maestros, en actos, en mítines, en tendidos de libros, bajo la lógica de un fondo de cultura que cambió mucho desde que tomamos el poder, la 4T. La lógica es, tenemos que hacer de esto un aparato de Estado al servicio de la gente y con una lógica muy, muy, muy de servicio. O sea, en un país donde se dice, no se lee, no se lee. Bueno, no se lee porque no damos el Estado las condiciones para que se lea. Y entonces significaba bajar el precio de los libros, sacar colecciones hiperpopulares, ¿sí? Con grandísimos tirajes, como Vientos del Pueblo. Meternos en maneras innovadoras de presentar el libro en las comunidades. La pregunta era, los que no leen, ¿por qué no leen? Y sobre todo, ¿quiénes quisieran leer y no saben que quieren leer? Y había que cambiar los tonos. Entonces cambiamos absolutamente los tonos y el estilo. Cuando entramos teníamos 8,5 millones de libros en las bodegas. Tú dices, es el criadero de arañas y de ratas más grande del planeta, ¿sí? Libros caros, claro. Libros mal elegidos, libros pésimamente distribuidos, ¿no? Libros agotados por todos lados. 2 días después de entrar, le pido a los compañeros del nuevo grupo que entró, denme razón de estos 15, 20 títulos, que son títulos del fondo que en su día me interesaron, ¿no? Y descubro que de los 20 títulos que pido, 18 están agotados. Pero no solo, cuando vamos más en profundidad, de esos 18 títulos, se habían perdido los derechos de 14, porque no se renovaban contratos. O sea, era la dejadez, el viejo estilo.
el neoliberalismo rampante, ¿no? Es dinero del pueblo, tíralo, total, pues, ¿no? Elementos de dispendio, viajes para ir a una feria donde se paraban en hoteles de primera con cuentas de restaurante grandes, ¿no? En el caso de Colombia, no te quiero contar las cosas raras que encontramos. Encontramos notas firmadas por un administrador que pagaba con dinero del fondo apuestas. No, Se ¿saben pagaba qué? la buena vida del hombre, ¿eh? Pues no la buena vida, la mala vida, el dinero del pueblo es sagrado, coño, ¿no? Para nosotros, Claro. los que entramos con la 4T, el dinero del pueblo era sagrado. Y entramos como franciscanos de izquierda, muy de izquierda, y muy apaches, pero apaches cultos, coño. Entonces se trataba bueno, los primeros meses en el fondo, el delirio, reorganizar, recomponer, ¿no? Y luego viene la pandemia y entonces viene había que reconstruir el aparato del fondo en condiciones como estas. Cerramos 115 librerías, nos quedamos sin bodega, no pudimos salir a ferias del libro atendidos. Los librobuses que los habíamos lanzado a recorrer las zonas más pobres del país, tuvimos que sacarlos de ahí. Y luego reestructurar de manera virtual la relación interna y externa. Y bueno, esto todavía significó un cambio todavía más extraño, ¿no? Para mí, en lo personal, raro. O sea, de repente empecé a perder el día y la noche. ¿Sí? Bueno, pero eso te conecta lo has dicho, Pago, te conecta con la gente, te conecta, o sea, conecta la lectura otra vez con el pueblo, porque lo que uno siente es que el mundo editorial en general se estaba, y pues se está yendo, si contamos a las grandes editoriales globales, por específicamente lo económico y el mundo capitalista, el mundo neoliberal. Tiene el Fondo de Cultura Económica una intención muy fuerte, gracias a tu dirección, de alguna manera de contrarrestar esa tendencia global. ¿Se está logrando? ¿Cuáles son esas ideas para contrarrestarlo? Sí, se está logrando. La única variante es que la pandemia nos quitó pueblo. O sea, el último día de la pandemia estábamos en un tendido de libros a precios de 50 centavos de dólar en una ciudad como Monterrey, ¿sí? Y de repente estábamos en Puebla, recorriendo la sierra de Puebla donde no hay librerías y nunca había habido librerías. Y de repente la pandemia nos quitó pueblo, nos dejó el pueblo conectado, el pueblo internético, ¿no? Que reduce los espacios enormemente. Ahí lentamente hubo que volver a reorganizar librerías. ¿Cuáles fueron los ejes prepandemia? Los ejes prepandemia fueron bajar radicalmente el precio de los libros, sacar a la calle las bodegas, entrar en contacto con comunidades y lectores por todos lados. Entonces era un plan editorial, pero simultáneamente un plan de fomento a la lectura, pero simultáneamente un plan de cambiar las grandes redes de distribución. Entonces, esa era la lógica. Ahora, en tiempo de pandemia, esto está muy limitado. Empezamos lentamente este mes a abrir parcialmente librerías en el país. Llevamos 27 reabiertas. Empezamos a inventar cosas como, si tú compras en la librería virtual del fondo más de 500 pesos, déjame ponerlo en dólares, son 22 dólares o así, te los mandamos gratis a tu casa en un área de 10 kilómetros del área metropolitana, en Guadalajara, en Monterrey, en algunas ciudades. Empezamos a mantener el librobús virtual. Ya no salía a la calle, no podía llegar a las escuelas, pero sí conectaba con los maestros de las escuelas, proponiéndoles lecturas en voz alta, sugerencias de libros. Sostuvimos 2 programas de televisión continuos, con debates permanentes, para volver a traer la historia a la sociedad. Mantuvimos el equipo editorial trabajando. De hecho, nuestro plan editorial para este año es llegar a 250 libros publicados, en lugar de los 600 que íbamos a sacar. Pero la pandemia para nosotros nos quita pueblo, y ese es lo peor que nos puede pasar. Sí, bueno, pero sí. ese contacto se intensifica también en lo digital, es decir, porque me parece interesantísimo esto del bibliobús moviéndose en medios digitales. En términos de lectores potenciales, es decir, claro que sabemos que es más fácil llegar
a más cantidad de gente desde lo digital, pero tal vez no estamos hablando de la misma calidad. Pero ¿has visto que se llegue a más o a menos gente con medios digitales que has podido detectar? Compadre, a muchísimo menos. Okay. El mundo digital es contra lo que pueden sostener los teóricos de la estratosfera limitado. Estábamos llegando a lugares donde no solo no hay digital, no hay librería. Estamos llegando a comunidades donde no hay ninguna relación. Por ejemplo, cuando entramos en la zona yaqui, en Sonora, ¿no? Hubo niños y llevábamos 3 proyectos. Un proyecto de conferencias sobre qué son los yaquis, su historia, llevamos un proyecto de apoyo a lo que había ahí de salas de lectura, ¿sí? Apoyo para crear bibliotecas de barrio, bibliotecas populares. Y llevábamos 4 o 5 mil libros para regalar a niños que nunca habían tenido un libro en su vida. El mundo digital ahí está ausente. Y en otros lugares donde no está ausente, la presencia del digital es limitada. Llegas a él por teléfono para chatear un poco, pero no te da para bajar un libro o para ver una película completa, ¿sí? Entonces, hay una falacia ahí sobre la profundidad del mundo digital. Es mucho menor de lo que parece. Afortunadamente existe y afortunadamente la hemos usado a todo lo que da. De hecho, desde marzo principios a nuestros días, hemos regalado 680,000 libros en digital. Aquellos que vamos a regalar, esta semana vamos a regalar este libro, durante 5 días va a estar libre y lo pueden bajar gratis. Y 680,000 libros hemos bajado con esta mecánica. Pero estás hablando de estar moviendo al mes 2, 3 millones de libros a 680,000 en 5 meses. Claro. Y la brecha latinoamericana es muy grande. No reduzco las virtudes del digital. Lo que digo es que es limitadísimo en términos de lo que nosotros queremos y nos proponemos. Ahora, vamos a usarlo a todo lo que da. No más faltaba. Claro. Y la conexión latinoamericana estaba muy podrida. Hay que rehacerla. Ayer estábamos hablando con la nueva dirección en Colombia de la editorial, la dirección temporal, después de la crisis que sufrimos, y estábamos viendo cómo demonios hacemos lanzamientos en digital y en físico. Las aduanas estuvieron cerradas, no podíamos usar transporte marítimo, el transporte aéreo era contrasentido para nosotros, porque encarecía el precio de los libros, que es una de nuestras batallas. Nosotros estamos diciendo, este libro que una transnacional en España pone en $9, en $10, vamos a venderlo en 4. Nosotros, para la edición para América Latina. ¿Sí? Claro. Pero el problema son los transportes y las aduanas y las leyes locales y la red de distribución local. O sea... Y los derechos de autor. Bueno, y no, los derechos de autor no es problema. Los autores van a la guerra con nosotros. Hasta ahora te puedo decir que excepto un caso en 150, todos han dicho, prefiero ganar mucho menos dinero y mejor distribución. Prefiero, órale, podemos regalar tu libro durante una semana, adelante. La generosidad de los autores es grande, grande. Porque al fin y al cabo saben que la relación con los lectores es una relación viva y no una relación mercantil. Así es. Claro. Paco, bueno, desde tu perspectiva... Antonio, perdón, Santiago. Nada más quería preguntar, desde tu perspectiva como editor y autor, ¿tú crees que esta relación se va a disminuir con las bibliotecas? Porque se ha hablado mucho ahora que el futuro de las bibliotecas es disminuir los acervos en físico y emigrar a lo digital, pero como bien mencionas, por lo menos en México la brecha digital es muy amplia y no alcanza la cobertura que se tiene para dar servicio a todos los usuarios. Y es un tema preocupante porque muchas veces la gente se pone a ver en cuanto a los recursos digitales de las bibliotecas, en cuanto a las instalaciones, los equipos, pero muy pocas veces se comprometen con las colecciones y el desarrollo de las colecciones es vital. ¿Tú cómo ves a futuro este regreso a la normalidad en las bibliotecas y las editoriales? Te doy 2 perspectivas, una pre-pandemia y una pandémica, ¿no? Ni modo, así tenemos que estar midiendo con 2, porque el regreso, yo no sé ustedes, para nosotros el regreso va a ser lento. Tenemos que mantener una vigilancia grande
en la salud de nuestros libreros, nuestros militantes, los compañeros de las salas de lectura y una vigilancia grande en nuestros lectores. Entonces, vamos despacio, ¿sí? Entonces, bueno, la doble perspectiva. En los primeros 12, 14 meses de trabajo en el fondo, yo recorrí unas 30, 40 bibliotecas en el país. Muchas veces en combinación con la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, íbamos juntos. Y era meeting, ¿sí? Era, compañeros, abran la biblioteca a la ciudadanía. Esto significa romper la vieja tradición del mostrador bloqueador, ¿no? A poner los acervos, pero sobre todo darle vida a la biblioteca. La biblioteca tendría que trabajar en el sentido de la educación informal, no de la educación formal. La biblioteca se había convertido en México, en términos muy, muy generales, pero en su enorme mayoría, se había convertido en un lugar donde adolescentes desesperados porque en su casa no tenían condiciones, iban a hacer las tareas. Y en algunos lugares, pocos, donde viejitos iban a leer el periódico. No tenían vitalidad, ¿sí? La Biblioteca Española, que es mucho más potente y se desarrolló y creció muy bien en los años socialdemócratas, yo la recuerdo por haber vivido en Gijón durante la época de la Semana Negra, como un lugar al que llegabas y decías, quiero el último cómic de Muñoz y Sampaio. Y te decían, no lo tenemos, pero te lo tendremos en 11 días. Tú dices, ay, güey, sus sistemas de préstamo eran brutales. La Biblioteca Municipal de Gijón, los viernes, tenía una afluencia de 1,000, 2,000 personas que sacaban el libro el fin de semana, ¿sí? Prestado para leer. Estaban en el terreno de la lectura real. La Biblioteca Mexicana no lo estaba. Estaba en el terreno de la estructura formal. Muchísimos casos de, no, niño, no entres por ahí porque me desordenas los libros, ¿sí? Que esto lo sabemos, forma parte de una mentalidad burocrática peligrosísima, ¿no? O tenemos un club de lectura, encontramos en una zona y decimos, pues usa la biblioteca como punto de apoyo, donde te puedes reunir. Y la bibliotecaria decía, no porque hacen ruido cuando leen en voz alta. Y tú dices, maldita sea, me dediqué a estrangular bibliotecarios a lo largo de los primeros meses. Y por otro lado, encontrar bibliotecarios maravillosos que a pesar de los pesares hacían grandes esfuerzos por darle vitalidad a su biblioteca. El problema entonces para la dirección de bibliotecas en esos meses que empezamos los contactos era mejorar los acervos. Y yo decía, no, mejora la relación entre lo que hay y los que leen. Ábrela. Sal los sábados y los domingos a la puerta. Regala los libros viejos que no tienen un libro ahí que nunca nadie lo leyó. Bueno, pues regálalo. Y ahí en ese sentido, Marx Arriaga, nuestro director nacional de bibliotecas, es muy inteligente y tiene mentalidad de servir al pueblo. Entonces, bueno, ahí iba. A partir de la pandemia, y en ese proceso, y con esto le doy la vuelta al asunto, estaba surgiendo una demanda continua de mándanos una biblioteca comunitaria. Nosotros la manejamos, comunidad. Y yo decía, pues mejor eso que nada. Y entonces, ¿pero qué quieren? Y bueno, el problema es que no sabían lo que querían. O sea, las bibliotecas comunitarias nacían bajo el impulso de algunos ciudadanos que decían, tenemos que en nuestra comunidad, que la gente pueda leer. Sí, ¿pero qué? Y entonces empezamos a hacer lo inverso, que es, y ahí les gustan los libros de historia, y les gustan, ¿y cuántos niños? Y los viejos que leen, ¿qué se les antojaría leer? Entonces, cada biblioteca comunitaria tenía una lógica de qué les envío de lo que tengo aquí acumulado y almacenado. Porque, ¿para qué demonios les mandaba un diccionario de filosofía a la Sierra de Oaxaca? Aunque luego la vida da sorpresas, ¿eh? Y curiosamente, en la Sierra de Oaxaca, si mandabas el diccionario de filosofía correcto, había 4 lectores, ¿no? O sea, hay que ser muy flexible y romper los paradigmas de la educación formal. La biblioteca no debe ser, como función esencial, un receptáculo de apoyo de la educación formal. Tiene que ser el gran instrumento de la construcción de la educación informal. El placer de leer, ¿sí?
Y todos sabemos que donde crees un lector es para siempre. Eso lo has repetido muchas veces, Paco, te he escuchado decirlo y me parece bien bonito el placer de leer, pero además está representado en algunas colecciones del Fondo de Cultura de hace algún tiempo. Aquí tenemos una colección que nos gusta mucho a los bibliotecarios, que es el de Espacios para la Lectura, que es para la promoción lectora y para precisamente formar esos nuevos lectores a partir de lo entretenido de la lectura, no de la perspectiva educativa ni formativa, sino de la perspectiva del disfrute y del goce, que creo que, concuerdo contigo, también nos falta en las bibliotecas. En Colombia llevamos un tiempo experimentando con bibliotecas como circos. Ya en Medellín estamos tratando de transformarlas en bibliotecas como espacios vivos, donde la conversación, donde el encuentro es la excusa para ese entretenimiento. Pero la pandemia nos deja otra vez en situaciones de aislamiento, ¿no? Literal y figurativamente. ¿Cómo podemos aprovechar este aislamiento para reencontrarnos como humanos? ¿Tenés alguna idea? Porque yo creo que es difícil. Sí. Bueno, estamos intentando cosas. Las primeras que encontramos es seguir mandando acervos a los clubes de lectura que se estaban formando espontáneamente y estimular la creación de clubes de lectura. Donde en una escuela, porque el punto de partida era ¿por qué no leen los que podrían leer? Y encontramos 3 factores dominantes, ahí están. El primero era muy claramente, culturalmente, el libro no forma parte de mi universo y por lo tanto mi familia no lee, yo no leo, nadie lee, ¿no? Entonces había que romper la distancia. Eso en pandemia cuesta muchísimo trabajo hacerlo, porque perdimos pueblo en pandemia. Bueno, el segundo factor de ruptura era el precio de los libros. No es accesible para millares de posibles lectores, ¿sí? Y entonces, bueno, fuimos por colecciones como Vientos del Pueblo, que cuesta desde 50 centavos de dólar hasta $1, el más caro, ¿sí? Y eso es cómo podemos hacerlos llegar en pandemia, a través de las estructuras de los clubes de lectura. Entonces, todo el trabajo que hicimos en los primeros meses de creación de clubes de lectura, salas de lectura, núcleos de lectores, bajo los términos de absoluta libertad, ustedes hagan un grupo, nosotros les mandamos libros, ¿sí? Lo hemos mantenido. Y ahora, en pandemia, lo que estamos haciendo es empezar a lanzar envíos de microbibliotecas muy eclécticas, compadre. Según los sapos son las pedradas, para escuelas de enseñanza media, porque el tercer factor de bloqueo de la lectura es que, y era transparente, el niño lee, quiere leer, está dando la lata. ¿Qué dice ahí, papá? Maestro, ¿y aquí qué dice? ¿Sí? El adolescente deja de leer bajo la presión de la educación. Y es una paradoja mortal, compañero. La educación te bloquea la lectura porque debes, mañana, el examen. Y esto, pues, lo tienes que terminar, porque si no lo terminas, no. Y entonces va creando una idea de leer, que aburrido. Leer está asociado con obligación, castigo, presión. Castigo, no le digas a un adolescente eso, hombre. Lo primero que dices, vete a chingar a tu madre, no leo, ¿no? Y bloquea el placer de leer, la asociación con castigo, presión, escuela. Entonces teníamos que romper eso. Entonces empezamos a lanzar mensajes muy provocadores. En algunos lugares yo llegué y dije, ¿qué libros tenemos que leer, Paco? Y yo dije, los que te prohíban tus maestros y tus papás. ¡Ah! Escándalo ahí en medio de la plebe. Los maestros aullando. Y entiendan la provocación, hombre. Claro, la lectura tiene que estar asociada a lo prohibido, a lo subversivo, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos a hacer bibliotecas muy raras. Maravilloso. Y ahora vamos a mandar, yo creo que 20 o 30 mil libros en las próximas semanas a clubes de lectura que siguen funcionando. Bien porque tienen estructura familiar, bien porque son pequeños grupos de amigos de enseñanza media, que fueron los que creamos durante los primeros meses. Y bueno, debemos andar por, yo qué sé, una locura. Entre salas de lectura y clubes de lectura, debemos andar fácilmente por los 3 millares.
Wow. Bueno, eso nos da cuenta de algo que decía Antonio. Las bibliotecas no se han cerrado, las librerías finalmente no se han cerrado. O sea, nosotros seguimos existiendo, también ampliando y expandiendo los límites en la medida de lo posible en lo digital. Pero tú dijiste algo, Paco, en la presentación del plan de lectura, del Plan de Lectura Nacional de México, muy interesante, y es que recordaste un discurso que me encanta, que es el de medio pan y un libro. ¿Sí? Sí. El de Federico García Lorca, que es tan bonito y que lo usamos mucho en la fiesta del libro en Medellín, casi que como un manifiesto. Esa posibilidad real de disminuir los precios de los libros que la mencionaste ahora al principio, pero quisiera profundizar, no solo para México, sino para Latinoamérica, porque tú sabes, has visto en Colombia cómo estamos de mal respecto a los cargos impositivos, a los costos del transporte, etcétera, etcétera. ¿Será posible pensar en una Latinoamérica lectora, en una Latinoamérica donde los libros realmente no sean un objeto de lujo? Tenemos que romper un paradigma, el de todos son lectores. No, mentira, no todos son. Hay algunos que no leerán nunca y que lo que les gusta es el ballet y el rap, y al carajo el libro. Bueno, respetemos este concepto, porque si no empezamos con lógicas autoritarias. Tienes que leer. No, hombre, no, vete al carajo, leo si quiero. Lo que tengo que provocarte es para decirte, el universo de la lectura te abre y enloquece. He vivido experiencias de una riqueza tal que cuando las cuentas no te las acabas de creer. Me invitan a discutir con un club Lovecraft. Wow. De punks lectores de Lovecraft. Y yo dije, carajo, vaya puto reto, mano. Y entonces voy y hablo sobre Howard, sobre Lovecraft, sobre Sprague de Camp, sobre los grandes autores de la literatura del terror. Y le dedico un rato a hablar bien de Stephen King, algunas de sus novelas. Y luego digo, a ver, compañeros, ante la cara de fascinación del personal que les estaba dando de comer lo que querían comer. Y entonces de repente digo, pero, ¿y ustedes han oído hablar de un camarada nuestro muy importante que se llama Pancho Quevedo? Y entonces, miradas extrañas. Y les empiezo a recitar lentamente sonetos de Quevedo, platicándolos y comentándolos, y rompiendo la distancia entre el lenguaje del siglo de oro y el lenguaje de nuestros días. Y termino diciéndole, ustedes, ciudadanos del polvo urbano, pues son polvo enamorado, cabrones, ilumínense. Yo dije, bueno, esta fue una guerra inútil, desgasté mi artillería con los 60 Lovecraftianos, y al día siguiente, en una librería católica, en las cercanías del norte de la Ciudad de México, al lado donde hicimos la feria, a 600 metros, me llama el librero y me dice, ¿qué hiciste, pinche Paco? Digo, ¿por qué? Porque llegan unos güeyes muy raros a comprar sonetos de Quevedo. Si lo sabes hacer, no hay barrera, coño. No hay barrera. Entonces, pero hay que saberlo hacer. Tenemos que ser provocadores. En una escuela secundaria de niñas indígenas en Oaxaca, mi mensaje, adolescentes, mi mensaje fue, los que se saben los 20 poemas de amor ligan más. Decían en el público. Y le recito, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Valen para niño y niña, no son transexuales, no necesitas ser niño para dominar. Bueno, no te quiero contar cómo pegó con tubo Neruda. Sí, tienes que saber provocar. Di una charla en una escuela, Margarita de Escocia, una escuela para niñas aristócratas en Guadalajara. La pregunta fue, ¿y yo qué leo? Muy inteligentes, ¿eh? Un nivel muy, muy alto de lectura incluso, entre estas adolescentes. ¿Y yo qué leo? Y dije, pero esta es la pregunta que no puedo contestar. Y no la puedo contestar porque cada uno de nosotros se acerca de manera diferente a la lectura. Entonces, tenemos que crear clubes de recomendación. ¿Y a ti qué te gusta? Pues a mí me gustan los dragones. Bueno, entonces hay que leer a Anne McCaffrey, la mejor narradora de cuentos, historias de dragones. Entonces ahí anotaba, McCaffrey, ¿cómo se escribe? Pero ya en el nivel final de la provocación estaban las monjas en la parte de atrás del auditorio. Y les digo, ¿y aquí qué? ¿Quiénes son
las que les interesa el sexo, para que lean El amante de Lady Chatterley. Bueno, las pinches monjas salieron huyendo de la sala de conferencias. Yo pensé que eran las que habían apuntado más, ¿eh? Para nada. Hay de todo, porque de nuevo te encuentras sabiduría donde no la esperas. En lugares donde hay grupos de migrantes que iban en caravanas a Estados Unidos y que fueron detenidos en México, donde llevamos libros etcétera, y donde había un cura de izquierda muy inteligente, rápidamente conectamos con él. Y al grito de los mercaderes que estaban en el templo, vamos a darles con la cubeta en la cabeza y leer esto y leer lo otro. Hay sabiduría donde menos te la esperas y hay humanidad vibrante y crítica. El problema es transmitir todo esto y prepararnos para un despliegue post pandemia muy potente, porque yo creo que vamos a salir de la pandemia con más lectores de cómo entramos. ¿Sí? En este sentido de detección de gustos por la lectura, ¿tú cómo conformas las colecciones que van a salir dentro del Fondo de Cultura? Esto es, habrá que tener libros bonitos, habrá que tener algunos con ciertas ideologías, lo metemos general. ¿Tú cómo estás trabajando ese punto para lo que se edita en el Fondo de Cultura? Estamos trabajando sobre la base de, el Fondo de Cultura tiene una catálogo muy sólido de libros para la educación media, la educación superior y los posgrados, y para lectores, maestros, etc. Vamos a mantener 1/3 de nuestra producción en esa línea. 1/3 de la producción se va hacia literatura infantil y juvenil, que ha sido el caballo de batalla sorprendente y extrañamente del fondo durante los últimos años. Y 1/3 hacia las nuevas colecciones, Vientos del Pueblo y la colección popular. Vientos del Pueblo con precios muy bajos, tamaño chiquito, letra grande, para llegar a lectores masivos de origen popular, a los que tienes que encontrar por la vía de, ¿te interesa esto? Habla de esto este libro. Y tiene resultados muy sorprendentes usando mecanismos de distribución no tradicionales y bibliotecas. En muchos lugares teníamos armados ya planes de bibliotecas que consistían en poner un exhibidor con el letrero de tómalo, léelo y devuélvelo. En salas de espera de hospitales, de oficinas burocráticas. Y esto va a funcionar. Ya estaba empezando a funcionar, ya lo teníamos en los consulados mexicanos en Estados Unidos, etc. Y luego la colección popular, que es nuestro caballo de batalla. Una colección de espectro amplio buscando la creación de lectores más críticos, que llegan a la lectura por los caminos del nuevo periodismo, la literatura, la novela histórica, el policíaco, la ciencia ficción, ¿sí? Yo creo que es más formativa una buena novela policíaca que 4 tomos de Lenin, colega. Por lo menos es mi experiencia, ¿sí? Claro. En términos de formación, ya no solo en términos de placer. Total. Bueno, y Paco, respecto a esto de los libros, quienes trabajamos con bibliotecas y yo en particular que trabajo en el área de transformación de bibliotecas, llevo 13, 14 años escuchando, bueno, ¿y para cuándo desaparece el libro impreso? Y llevo 14 años diciendo, no va a desaparecer. O sea, esto es una pelea injusta, una pelea que nunca va a pasar, pero sí se ha transformado el mundo editorial. O sea, cada vez vemos mejores libros, en términos de libros de lujo, y cada vez vemos mejor calidad, pero también cada vez vemos mejores ofertas más económicas. ¿O qué has visto tú respecto a lo que ha causado el libro digital en el mundo editorial? A ver, yo creo que son dos debates y están cruzados. Tenemos que descruzarlos. Los filósofos del todo nada, que de vez en cuando se ponen de moda en el neoliberalismo, la novela está muerta. Entonces, chingas a tu madre. Estarán muertas las novelas que tú lees por aburridas, por bestsellers pendejos. Esas son las que están muertas. Los que dicen, la historia se ha acabado. Tú dices, la tuya, pinche oligarca venido a menos, ¿no? Los que dicen, la biblioteca está muerta, en términos de libro papel. No jodas, hombre. Nuestras comunidades, con poco de suerte, estaremos en un 15% de lectura digital. Y el resto, el papel va a seguir superviviendo. Además, se va creando, incluso entre los que somos lectores digitales como yo,
se va creando una dinámica, que es cuando leo para trabajar, leo en digital, pero cuando leo por placer, leo en papel. No sé si ustedes han vivido esta experiencia personal. El papel es el compañero de la noche, el que te llevas a la cama, etc. Y el trabajo es digital, porque si no, el tiempo de relación con la computadora tiene un nivel de desgaste. Y entonces creas esta dualidad esquizofrénica. Y yo me he descubierto leyendo así desde hace 3 o 4 años. ¿Sí? Esto va a permitir que el libro papel sobreviva durante muchísimo tiempo. Maravilloso. Bueno, y hay varias preguntas en Facebook. No sé si tú tienes en YouTube, Antonio, algunas, pero yo quiero transmitirle a Paco algunas preguntas muy interesantes. Hay una que precisamente hoy, Paco, te voy a invitar y voy a invitar a todos los que nos están viendo a la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Ustedes entran a fiestadelibroylacultura.com y ahí van a ver la que estamos este fin de semana haciendo, que es la Parada Juvenil de la Lectura. Estamos haciendo un evento virtual, porque estamos en cuarentena en nuestro país, un evento virtual en torno a la lectura. Nosotros no tenemos feria del libro en Medellín, sino fiesta del libro. Para nosotros es una fiesta. Y por eso en esa página ustedes encuentran la 12ª Parada Juvenil de la Lectura. Pero a propósito de eso, Paco, esta pregunta es la que me interesa, porque pregunta Martín Tintín, así se llama en Facebook, ¿cuál debería ser el nuevo contexto para una feria del libro como la FIL de Guadalajara? O sea, estas ferias del libro en estos contextos, ¿cómo deberían ser? ¿Qué dices, Paco? Si pierdes masas, hay ciertas ferias que no sostienen, que nacen por su vitalidad arrolladora de miles de ciudadanos llenando los pasillos, pidiendo firmas del libro, etc. Si las pierdes, la feria deja de ser eso y tiene que ser otra cosa. En estos momentos empezamos a trabajar un plan para que la feria más importante de nuestra, desde nuestro punto de vista, que es la Feria del Zócalo de octubre, tenga un formato diferente. Todavía no hemos avanzado hacia lo que sería un formato mixto, digital presencial, que podamos darle sentido y cómo apoyarnos e interapoyarnos, bibliotecarios, libreros, editores y organizadores en una dinámica mixta. Guadalajara está en el aire. El lunes nos reunimos con la gente de Guadalajara para ver si hay condiciones para una feria ya no de masas. No va a poder ser así en noviembre todavía, sino cómo y a qué nivel, cómo hacerla mixta. No sé si recuerden Guadalajara. Todos ustedes han estado en Guadalajara en algún momento de sus vidas, sí, ¿no? Claro. Bueno, los salones de la parte alta. Si les metes restricción pandémica, se te vuelven salones para 5 personas. ¿Qué sentido tiene mover a un autor con los problemas de salud, de moverlo, meterlo en un hotel de Guadalajara y llevarlo a una conversación con 5 personas? Entonces Guadalajara va a tener que modificar estas cosas, ¿sí? Menos actos, más virtualidad y sobre todo, las grandes firmas de libros de Guadalajara pues, están negadas. Colas de adolescentes en contacto físico y aullando, pues no son lo ideal para una situación pandémica. Entonces, bueno, en la reunión con Guadalajara veremos hasta dónde quieren modificar su estructura, dónde tienen que modificar su estructura y cómo podemos intervenir. Yo creo que a lo largo de este fin de año va a surgir una feria de nuevo tipo, ¿sí? Adecuada a las condiciones de pandemia, muy probablemente mixta. Ayer estábamos diciendo, ¿y si organizamos prefirmas de libros? O sea, llevamos a casa de un autor 50 ejemplares, nos los prefirma y luego los que se anoten por internet para el libro firmado lo pueden recoger en tales lugares e incluso les damos hora para que no haya aglomeración, porque nosotros tenemos en preapertura limitada 20 y tantas librerías de las 115 que tenemos en el país. Y lo mismo queremos extender hacia Colombia y Ecuador y Santiago de Chile y Buenos Aires. Entonces, empezar a pensar mecanismos mediante los cuales damos, gracias a las redes, mayor vitalidad al asunto, pero no perdemos los contactos físicos, ¿no? Y luego, bueno, la virtud que están mostrando las redes es que de repente te tiras un rollo incendiario y afortunadamente tienes un rebote de 200 preguntas de las cuales tratas de mal responder las primeras 40, pues, ¿no? Eso es vitalidad y buena vitalidad de las redes.
Claro. Ahora, también habría que cambiar los hábitos de consumo en cuanto a los libros, porque si bien mencionas la venta al menudeo, la distribución a la población, pero también la Feria de Guadalajara, pues mucho recurso era de las universidades que asistían a comprar en vistas. Ahí lo que necesitaban, o ya llevaban los títulos, habían hecho un trabajo previo para seleccionar en cuanto a los libros que van a las universidades, que también ese es otro tema, y que yo creo que sí les va a impactar muchísimo. No es lo mismo que te manden un catálogo virtual y que tú escojas, que ahí es lo que tú mencionabas, ¿no? Ese contacto con el libro en físico, revisarlo, tenerlo ahí, poderlo llevar, y que realmente yo creo que económicamente le va a pegar mucho a las editoriales, ¿no crees así, Sí, Paco? así es. Y sobre todo a las editoriales que desde antes no habían entendido que estamos en un nuevo planeta. A las editoriales transnacionales con lógica neoliberal. Me he roto los cuernos diciéndoles a los editores mexicanos de las grandes empresas, compadre, cambia de lógica. Tu lógica hace 10 meses era, prefiero vender 1,000 libros a $8 que vender 3,000 a 4, ¿sí? Y tenía unos públicos cautivos. Veías, por ejemplo, que sus niveles de consumo tocaban a damas de clase media alta, atraídas por el bestseller. Y tú decías, pero hay libros maravillosos ahí que no llegan a sus lectores. Adolescentes que no pueden gastarse ese dinero en un libro. Bueno, no me hacían ni puto caso. Estaban en esa lógica mercachifle, vamos a lo seguro. Mejor lo seguro que lo incierto. De subir los tirajes y bajar los precios. Bueno, nosotros hicimos lo contrario. Aumentamos los tirajes y bajamos los precios. Y funcionó. Bueno, el neoliberalismo es de lento aprendizaje, compadre. ¿Sí? Son demasiado mercantilistas en el sentido más estrecho del término. Tú como autor, ¿cómo catalogarías o qué nombre le darías a esta nueva visión del Fondo de Cultura Económica? Que pasa de ser lo cuadrado, lo tradicional, lo burocrático. Lo arqueológico. Heredamos un fondo de cultura que era digno de estar en la parte de abajo de las pirámides de Keops, las oficinas. Bueno, pues es cierto, yo lo reconozco, somos apaches cultos, no hay bronca, no hay cohete, no me molesta el concepto, no me molesta el término. La lectura será de todos o no será de nadie. Y bajo una máxima tan brutal como esa, que es excluyente y que no es cierta, porque todas las exageraciones pecan de exagerar, sí es cierto que podemos reducir la brecha entre el libro y el lector popular, el posible lector popular. Entonces, no se trata de construir y este es nuestro lema, una república de lectores, sino se trata de construir una república de los más lectores posibles, de muchos lectores, sumando sectores. Fíjate que nosotros habíamos tenido infinidad de invitados de nivel mundial en cuanto a lo que está backstage de las bibliotecas, ¿no? Todo lo que son la preparación de los catálogos, las nuevas tecnologías, desarrollo de colecciones y representantes de asociaciones. Pero me gustaría saber tu punto de vista como escritor, y escuchamos como director del Fondo de Cultura. ¿Tú qué consejo les darías a los bibliotecarios? Porque si bien es cierto que hay una estructura y una organización de las bibliotecas de forma interna y con todos estos pues, prototipos de lo que es la biblioteca, pero siempre el autor tiene su opinión personal, que yo me he tocado en que muchas veces discrepa con los bibliotecarios por lo mismo, ¿no? Porque siente que no se le da la fuerza o la promoción a su libro. Y me encantaría escuchar un consejo que tú nos dieras a los que estamos al frente de mostrador o que estuvimos al frente de mostrador en cómo promover un libro. Es importantísimo eso, porque muchas veces el bibliotecario se enfrasca tanto en el acomodo, en el tecnicismo, el etiquetado, el procesamiento técnico, el catálogo, que lo menos que te involucras es en la promoción de la autoría. Y me gustaría escucharte, Paco. Te voy a dar en principio la primera, que es no aceptes nunca consejos de nadie. Luego la segunda, que es, ¿eres lector o solo eres bibliotecario? ¿Cuidas libros o
o eres el afortunado dueño de un espacio donde hay libros que puedes leer. Todos sabemos que la literatura es un fenómeno de contagio. Lo que hay que sustituir las redes tradicionales del libro que hay que leer obligatoriamente, nada. El Lazarillo de Tormes solo si quieres y cuando quieras. La Ilíada y la Odisea, cuando hayas leído los mitos griegos de Graves, y entonces adquiere un sabor diferente la lectura de la Ilíada y la Odisea. A romper el concepto de clasicismo y obligatoriedad para entrar a... No, mira, la semana pasada yo me leí un cuento de Arguedas y ¡ay! Está buenísimo. Volverte recomendador. Y solo podemos ser recomendadores los que leemos. Es la condición esencial. Porque te sorprendería, y no es cierto que les sorprendería, ustedes lo saben, la cantidad de bibliotecarios que no leen. Así es. Bueno, y eso, Paco, me parece fundamental, pero toca con algo que dijiste antes y que quiero rescatar. Hablaste tácitamente de las nuevas formas de leer y de las nuevas lecturas, porque decías, no podemos obligar a leer libros, porque la gente, hay quienes quieren leer audiovisual, hay quienes quieren leer lo pictórico, hay quienes quieren leer el territorio, hay quienes quieren leer cualquier tipo de arte, la música, la danza. Las bibliotecas también tendríamos que ponernos en ese nivel, en el nivel de las alfabetizaciones múltiples, en entender que no se trata de obligar a la lectura o a una lectura, sino de atraer a los públicos a partir de esas lecturas que los atrapan y de empoderarlos, porque en algo concuerdo contigo y le voy a poner una palabra a eso, y es que yo creo que las bibliotecas no estamos para dar acceso a la información y al conocimiento, no estamos para enseñar, estamos para empoderar a los ciudadanos. Para eso creo que estamos. Ahí les va una bonita anécdota. Estoy en la colonia, creo que es la Ramos Millán, un barrio duro de la Ciudad de México, y regalamos una biblioteca en la época de la Brigada Paralela en Libertad. Y entonces me piden que le hable a un club que tienen ahí de mujeres, más que mediana edad, mediana para arriba, que iban y se reunían y platicaban derechos de la mujer, bla, 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 y que les cuente la biblioteca. Y entonces va el inocente Paco Taibo, se sienta en el suelo con las 20 compañeras y les dice, bueno, aquí está la biblioteca que les acabamos de regalar y hay una sección bien interesante de cocina. Les habíamos regalado una docena de libros de cocina, buenos, de esos libros que traen recetas maravillosas, que luego no tienes dinero para comprar los productos de las recetas, pero bueno, etcétera. Bueno. Y entonces empiezan a curiosear, a pasarse los libros, bla, bla. Y de repente veo a una señora que cambia la mano del lugar y se va hacia los libros de arte. Les habríamos regalado 12 libros de los 12 grandes museos del planeta, ¿no? Lo abre, empieza a hojearlo, y entonces digo, bueno, y estos son los museos, aquí está la riqueza pictórica, los cuadros más bonitos, más brillantes, más locos, más provocadores del planeta, bla, 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 bla. Y, bueno, luego me dedico a provocar a un grupo de jóvenes para decirles, hay que leer la historia de la guerrilla del Che y bla, bla, bla. Bueno, vale. Al paso de un mes, me llaman para que vuelva. Regreso y me encuentro al club de las 20 señoras, que ya eran 25, que se habían acabado los museos. Y el argumento era, ¿no hay más museos, Paco? Y yo decía, pues deja ver, les he mandado el Prado, etcétera, déjenme buscar en los libros usados que la brigada recolectaba normalmente, ¿qué otros museos puedo? Y tenían opinión prácticamente sobre todo. Les gustaba el Greco, pero no les gustaba el Bosco, porque se parece demasiado a la realidad. Van Gogh les interesaba mucho, pero preferían 1000 veces la sensualidad de Gauguin. Era curiosísimo el fenómeno. Dicho de otra manera, coño, quitémonos nuestras propias telarañas de la cabeza y creemos esta relación. Yo soy bibliotecario y esta experiencia me enloquece. ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde trabajo? Para descubrir no solo lo que la gente quiere leer, sino lo que la gente podría interesarle leer. Poner un libro como Espartaco de Howard Fast
en manos de una banda de adolescentes que está al borde de convertirse en sicarios, a lo mejor les cambia la vida a 3 o 4 de ellos. Sí, así es. Claro. Así es. Así es. Pues bueno, tenemos más preguntas, Paco, pero yo me voy a permitir filtrarlas algunas. Hay una colección que conozco y me parece muy interesante y desde México envían esta pregunta y me gustaría transmitírtela. Dicen, ¿podría Vientos del Pueblo transformarse en una colección de lectura fácil para atender los retos de la formación lectora? Hablando de formación lectora y volviendo a esta colección tan bonita, a mí una colega, Patricia Laverde, a la que admiro y quiero muchísimo, también mandó a preguntar sobre esta colección de espacios para la lectura. O sea que voy a volverla a 2 preguntas. Una pregunta en torno a la colección Vientos del Pueblo, si puede transformarse en una colección de formación lectora, y otra en cuanto a esta colección de espacios para la lectura, si dará continuidad a esos procesos de formación que está haciendo tan bonitos el Fondo de Cultura Económica. Sí, sí a las 2 cosas. Vientos del Pueblo ya está en 40,000 ejemplares y un título por semana. Ya estamos siendo una colección de fomento a la lectura, de formación de lectores, de formación de nuevos lectores. Va a ir avanzando, tuvimos que frenar la velocidad con la que estábamos produciendo, pero ahí va, a un ritmo más lento, ya no 1 por semana, ya más bien 1 al mes, hasta que salgamos de la pandemia, porque necesitamos capacidad de distribución que hemos perdido. La colección de espacios para lectura va a tener un ritmo todavía más lento, porque son libros de minoría, son libros para no lectores, son libros para estimuladores de la lectura. Y tenemos un ritmo lento, pero sí va a seguir produciendo un par de libros al año. Qué bueno. Saúl, estamos pendientes de otras redes. No sé ustedes qué han descubierto por ahí o qué preguntas tienen. Yo quisiera por ahí preguntarle un poco a Paco, hablando un poco de este aspecto de distribución. ¿Qué hay de las tiendas, por llamarlo de alguna manera, que tienen al exterior de México? España, me parece Argentina, Colombia. ¿Qué pasa con esas filiales que tienen distribuidas a lo largo del mundo? Este proceso de distribución que mencionas con la pandemia pues se ha complicado y también supongo que la misma gestión se vuelve más complicada todavía. La idea es que en el curso, digamos, de los próximos 20 días, vamos a soltar desde México una burrada, algo así como 80, 90 mil ejemplares hacia Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y España. Una vez que ya logramos romper trabas aduaneras y de distribución. Entonces van a llegar un montón de libros a las librerías de lo que llamamos las filiales, que espero que repercutan en una mayor presencia. Nosotros estamos ahora con la lógica de librerías medio abiertas, que es abrimos en la puerta y no dejamos que entren a la librería para evitar contagios, pero sí con modalidades nuevas como libros por pedido, libros encargados y entrega domiciliaria gratuita en ventas de $20, $15. Este proceso, ¿el Fondo de Cultura hace la exportación o imprime directamente en el país? Vamos a exportar para bajar los costos. Si Colombia quiere 700 ejemplares, Chile quiere 300, Argentina quiere 400, España 200, podemos hacer una edición de 5,000 o 6,000 en México con costos muy por abajo de lo que sería imprimir en cada país. A la larga, yo calculo que esto empezará a funcionar a fin de año, va a haber inversos, que es, este libro puede, según nuestra filial colombiana, vender 2,000 ejemplares en Colombia. México puede ser que podamos mover 400, 300, entonces ese lo imprimimos en Colombia y redistribuimos hacia América Latina. Pero en general, vamos a producir en México para bajar los costos de producción. ¿Con estas filiales le ves crecimiento al Fondo de Cultura o se mantendrán las mismas filiales? No. Vamos a crecer, vamos a tener, de hecho ya tenemos una en Caracas compartida con el Ministerio de Cultura, una librería, y vamos a tener una librería nueva en La Habana. Íbamos a inaugurar una en La Paz, Bolivia, pero el golpe nos la precerró. Ya estaba el lugar, ya estaba todo, pero vino el golpe militar y al carajo. Los apaches de izquierda no pudimos entrar. Y
y vamos a inaugurar, las librerías, por ejemplo, se inauguraron 2 en Guayaquil y están cerradas porque estaban dentro de una universidad. Pero sí va a haber un pequeño ritmo de crecimiento. En Colombia ya yo creo que se va a repotenciar la librería de Medellín, no solo la de Bogotá. Y la idea es generar una distribución más rápida y más potente de libros a precios más bajos. Yo creo que lo podemos lograr. Lo que pasa es que va a ser lento en tiempos de pandemia. Bien. Totalmente. Y acuerdos con bibliotecas seguirán creciendo, particularmente para la red de bibliotecas públicas en México y la colaboración que están llevando hombro con hombro. ¿Seguirán los acuerdos? ¿Habrá distribución? ¿Cómo lo Sí, plantean esa colaboración? sí. Y el único problema es que yo no sé en los demás países en los que aquí estamos, etcétera. Pero en México, Bibliotecas va a sufrir una ruda disminución de sus presupuestos. Ergo, tenemos que hablar seriamente con Marx Arriaga para decirles, no te preocupes tanto porque haya 800 ejemplares de este libro para cubrir todas tus bibliotecas, sino empieza a trabajar en listas más selectivas. Es decir, a ver, esta novela, hay estas 300 bibliotecas que puede interesar. Entonces, listas más selectivas, menos hechas en papel, es decir, bueno, 500, 800, sino menos libros que les podamos vender a precios todavía más subsidiados a bibliotecas, pero con una distribución más pensada, porque van a tener problemas de dinero, como los vamos a tener todos, ¿no? En México los recortes presupuestales han sido brutales, porque tuvo que canalizarse hacia salud buena parte del presupuesto nacional. De acuerdo. Regularmente la cultura es la más golpeada cuando viene una crisis, y más en este aspecto de pandemia. Eso ¿tú no es cómo cierto. ves? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es un lugar común que decimos los escritores, los teatristas, los cineastas. Decimos, la cultura es lo más golpeado. No, colega. Piensa de repente que cuando entramos en pandemia en México, había hospitales que no tenían techo. Había hospitales donde el cual los viejos administradores estaban vendiendo las medicinas, ¿sí? Y entonces ese era el sector más golpeado, sin duda, el sector salud o el sector educación. Es cierto que a veces topamos con funcionarios que son refractarios a la idea de la cultura, que tenemos una capa de funcionariado burocrático en medio de un proyecto progresista como es el proyecto mexicano, que no leen, y entonces que no van al teatro, que no ven cine, ¿no? Entonces dice, bueno, pues esos ¿cómo los educamos? Son ineducables, no perdamos el tiempo. Que cambien, que se vayan, que lleguen otros nuevos. Lo que sí tenemos que procurar es que entre el nuevo funcionariado haya este estímulo. Entonces, de repente, el otro día me sentí muy contento discutiendo con los compañeros de la dirección de las escuelas normales, donde estamos mandando bibliotecas a cerca de 400 clubs que se han creado en las normales. De repente, el director de bibliotecas, que es muy buen lector, no de bibliotecas, de las normales, me dice, oye, vamos a crear un club en la oficina, en la nuestra, entre los funcionarios de alto nivel, porque ahí estamos muchos lectores. Dije, ustedes crean el club y yo les regalo novelas policíacas. Bueno, brillaban de felicidad. Por ahí tenemos que trabajar para que haya mayor sensibilidad hacia el sector cultura. Muy bien. Bueno, yo no sé, Antonio, si quiere cerrar, pero yo sí quiero hacer una pregunta que me carcome desde hace mucho rato y que quería hacerle a Paco. Y es que quiero que sea una pregunta como de cierre, porque una de las cosas que hemos escuchado decir a los grandes optimistas de la pandemia, y yo quisiera pensar así también, es que la pandemia nos está haciendo reflexionar y nos va a hacer repensar el capitalismo. Esto no tiene que ver con lectura ni otras cosas, pero yo sí quiero hacérsela a Paco porque yo no confío en ese optimismo que hay por ahí. Te la resuelvo en 2 niveles. El nivel número 1. ¿Saben cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Bien, es muy sencilla.
Los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después, compadre. Es un problema práctico. Segundo nivel, sí. La pandemia va a obligar a una reflexión sobre la mierda que es el capitalismo neoliberal y lo dañino que es para las naciones y para sus ciudadanos. Yo creo que esta reflexión ya está en marcha. Muchos estamos pensando en términos de estas cosas no sirven, ¿sí? Este modelo no sirve. Qué bueno, pues me gusta saberlo y me gusta escucharlo de tu voz. Ya se nos está acabando el tiempo, Paco, desafortunadamente, pero esta conversación me encanta y te vamos a seguir leyendo y vamos a seguir leyendo el Fondo de Cultura Económica y ojalá nos sigamos encontrando. No sé, Antonio y Saúl, ¿qué más expresiones tienen por ahí? Pues un placer, la verdad es que escuchar de viva voz de un creador y de ahora administrador del Fondo de Cultura Económica. Es bueno tener siempre otra perspectiva y otra opinión que realmente nos nutra, porque lo mejor de todas estas charlas y estos podcasts es lo que nos puede nutrir al mundo bibliotecario. En todos los podcasts creo que hemos aprendido algo y no es la excepción ahora. Muchas gracias por aceptar la invitación, Paco, y ya sabes que aquí en Mexicali está tu casa. Tengo unas ganas locas de volver a Mexicali. Es una ciudad con un potencial de lectura inmenso, compadre. Y lo habíamos palpado. Y teníamos que crear una super librería. Y la íbamos a hacer y de repente cae la pandemia y todo pospuesto. Bueno. Pero volveré. Pues Vendrán días mejores seguramente y superaremos la pandemia. O vendrá lo que tenga que venir finalmente. Agradecerte, Paco, la verdad, por el tiempo. Es una charla bastante amena, muy agradable finalmente. Por el tiempo y por todo lo que nos has comentado, la verdad es que es muy enriquecedor tener tu punto de vista y como bien lo menciona por allí Toño, primero como autor y ahora como gestor o administrador del Fondo de Cultura, es bueno saber hacia dónde está dirigiéndose el Fondo de Cultura y también saber que ese esfuerzo que está realizando en trabajar con la lectura y con bibliotecas públicas también es una maravilla. Agradecerles por todo ese esfuerzo que han venido desarrollando y desearte todo el éxito en estos proyectos que tienes. Gracias, compañeros, y gracias a los que nos estaban escuchando. Una oportunidad más de poder entrar en el debate. Me retiro. Abrazo. Nos vemos. Muchísimas gracias. Paco. Hasta Un luego. abrazo a todos. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, si tienen amigos, compártanles este podcast. Si tienen enemigos, también compártanselos. En cualquiera de los dos casos, seguramente lo van a disfrutar, si les gusta o no les gusta. ¿Cierto, Antonio? No sé Así si lo dije es, bien. en efecto. No lo pudiste haber dicho mejor. Y ahora, Muy sobre bien. todo, también sabemos que el polémico de nuestro invitado tendrá muchos detractores y muchos seguidores. Pues el chiste es compártanlo. No importa cómo sea la afinidad. Ustedes hagan viral esta información que a alguien le ha de servir. Bueno, y dejen sus comentarios por ahí en las diferentes redes sociales y agradecerles también a quienes nos siguen. Quienes se conectaron de igual manera, agradecerles por el tiempo. Y bueno, pues no me queda más que vernos hasta la siguiente, queridos amigos. Chao, chao. Nos vemos Chao, en chao. 8 días. Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.